Va a aparecer en esa pantalla. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Es palabra de Dios. Mis hermanos, no hay que ser una persona muy observadora, muy perspicaz, muy inteligente, para llegar a darse cuenta que en el mundo en el cual vivimos existen constantemente muchas tragedias. Solo basta con abrir los periódicos cada mañana, o mirar los noticieros por televisión, o entrar a internet para toparnos de inmediato con algo terrible, algo catastrófico que ha ocurrido en este planeta. Guerras, desastres naturales, violencia, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Es como si todo se confabulara para que nosotros nunca nos olvidemos de que vivimos en un mundo dañado por el pecado. Sin embargo, no todas las tragedias son relevantes. No todas las tragedias aparecen en la primera plana de los periódicos o de los noticieros, porque muchas pasan desapercibidas. Y otras ni siquiera son consideradas como tragedias, como es el caso de la incredulidad. Como vamos a ver nosotros hoy en el texto que yo acabo de leerles. Mis hermanos, escúchenme bien, la incredulidad es una tragedia. Una tragedia de enormes proporciones. Sin embargo, mucha gente considera la incredulidad como una clara manifestación de brillantez intelectual. De hecho, algunos ven a la incredulidad como un elemento que es indispensable para el progreso humano. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el cristianismo nos esclaviza, mientras que la incredulidad nos libera. Nos permite enfrentar la vida con una mente abierta, sin prejuicio. Pero lo cierto, mis hermanos, es que nunca ha habido ni nunca habrá ninguna guerra, ningún desastre natural que haya cobrado tantas víctimas y haya causado tanta destrucción a la raza humana como lo ha hecho la incredulidad. Nunca. La incredulidad distorsiona seriamente la capacidad que tiene el ser humano para razonar. Dejamos de ser seres racionales, porque lleva al hombre a separarse de Dios, que es la fuente de todo bien. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy en nuestro texto. El capítulo comienza cuando Marcos en su relato nos dice que el Señor se va de Capernaum. Recuerda, la semana pasada Cristo estaba en Capernaum y hizo ahí dos milagros prodigiosos. En primer lugar, sanó una mujer que llevaba una larga y cruel enfermedad por 12 años. Y en segundo lugar, resucitó a la hija de Jairo. Pero se va de allí y se va a su pueblo, a Nazaret, el lugar donde él se había criado. En esa época Nazaret era un pequeño poblado de Israel de no más de 500 habitantes. Es como esos pueblos pequeños donde nosotros vivimos, que todo el mundo se conoce y todo el mundo es pariente, porque es muy pequeño. Y Marcos nos dice que, como era su costumbre siempre, el Señor Jesús en el día de reposo se dirigió a la sinagoga de Nazaret. Y estando allí, él ya era reconocido como un maestro de la ley.
Así que el principal de la sinagoga le permitió enseñar a los presentes la palabra de Dios. Y Marcos no nos deja saber cuál fue el texto del Antiguo Testamento que Jesús enseñaba en la sinagoga. Tampoco nos dice cuál fue el contenido de su exposición, de su predicación. Pero de algo podemos estar absolutamente seguros. El Señor aprovechó la oportunidad para hacer lo que siempre Él hacía cuando predicaba la palabra de Dios. Demostrar que todas las Escrituras apuntaban hacia Él. Jesús siempre hacía eso. Ahora, en el Evangelio paralelo a este de Lucas, en el capítulo 4, Lucas nos devela ese misterio. Dice en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, Cristo estaba diciendo: yo soy esa persona a la que hace referencia el profeta Isaías. Yo soy el ungido por el Espíritu Santo de Dios. Yo soy el Mesías prometido. Y hermanos, nosotros en esta mañana no tenemos obviamente tiempo para seguir buscando en la Biblia, pero existen muchos otros pasajes donde siempre que Cristo predicaba la palabra de Dios hacía exactamente lo mismo: demostrar claramente que todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Él. Un autor dijo: Cristo predicaba a Cristo y a este resucitado. Cristo predicaba a Cristo. Y eso fue probablemente lo que ocurrió en este episodio que nosotros estamos estudiando aquí. Ahora, la pregunta clave es: ¿cómo reaccionó esa gente en la sinagoga de Nazaret ante esta predicación de Jesús? Y esto nos lleva a la primera escena que encontramos aquí. Aunque los habitantes de Nazaret reconocen la sabiduría y el poder de Jesús, ellos, hermanos, deciden voluntariamente rechazarlo, yendo en contra de toda la evidencia. Versículo 2, otra vez. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndoles se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Mis hermanos, es importante aquí para entrar en contexto y darnos cuenta de lo que está pasando, recordar algo muy importante. La mayoría de las personas que estaban allí conocían a Jesús desde que era un niñito. Jesús se crió entre ellos. Muchos de ellos probablemente le habían cambiado los pañales a Jesús. Lo habían cargado en brazos cuando era un bebé. Es decir, esta gente sabía perfectamente que él no había estudiado teología en ningún lugar, con ningún rabino, con ningún teólogo reconocido de la época. Nunca en esos 30 años le habían visto hacer ningún milagro. Pero resulta que ahora le escuchan predicar la palabra de Dios, y Marcos dice literalmente que estaban en estado de shock. Esa palabra "se admiraban" significa que estaban en estado de shock. Ellos nunca en su vida habían escuchado a nadie predicar las Escrituras de esa manera. Ellos nunca habían visto jamás hacer los milagros que el Señor Jesús hacía. Pero hermanos, en vez de postrarse en su presencia y reconocerlo como el Señor, la gente de Nazaret reacciona con una extraña mezcla de sorpresa y de incredulidad. Ellos no pueden negar la evidencia de lo que estaba sucediendo. No pueden. Pero al mismo tiempo se resisten a aceptar que ese Jesús
que ellos habían conocido durante toda su vida, ese Jesús que trabajaba de carpintero, el hijo de María, ahora resultara ser el Mesías anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Era imposible. En otras palabras, ese Jesús que ellos conocían no encajaban para nada con las ideas preconcebidas que ellos tenían acerca del Salvador. Un autor escribió: la familiaridad produce desprecio. La familiaridad produce desprecio, y eso lo podemos ver en todos los niveles de esta vida. Hay personas que son muy apreciadas, hay personas que son muy reconocidas, pero fuera de su entorno. Nunca dentro de su entorno. Es más, muchísimos músicos y artistas extraordinarios del pasado murieron en la más absoluta de las miserias porque no fueron reconocidos hasta mucho tiempo después de su muerte. Sus contemporáneos no reconocieron su arte. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Hermano, la palabra carpintero que aparece aquí, traducida en nuestra Biblia como carpintero, es la palabra griega tectón, de donde viene nuestra palabra arquitecto. Y literalmente significa alguien que tiene habilidad para trabajar la madera, el metal o la piedra. Cualquiera de las tres cosas, es decir, un artesano. Jesús era un artesano, no simplemente un carpintero. Era un hombre hábil técnicamente y físicamente fuerte. Un autor escribió lo siguiente: ese joven debilucho, que muchas veces se representan en las películas de Hollywood, no sé si la vieron, presentan a Jesús como un debilucho, hasta con cara de afeminado. Eso no es Jesús, eso es el desastre que es Hollywood. Dice este autor: ese joven debilucho que muchas veces se representa en las películas de Hollywood, difícilmente podría haber sobrevivido a los rigores de ser un tectón en Nazaret desde su juventud hasta los 30 años. Era un artesano fuerte y hábil. Es más, probablemente muchos de los que estaban en esa sinagoga tenían en su casa algo que Jesús había fabricado en la carpintería de José. Seguramente. Ahora, por supuesto, detrás de ese comentario de los judíos, no es este el carpintero, no está la idea de resaltar la habilidad que Jesús tenía con las manos. No. Todo lo contrario. Lo que ellos querían resaltar era la perspectiva que ellos tenían de Jesús, de que era una persona común y corriente, sin nada especial, sin ningún atractivo. Él era un artesano más ordinario de todo lo que había en Nazaret. Entonces, ¿cómo es posible que ese individuo ordinario ahora pretenda ser el Mesías anunciado por los profetas? Lo despreciaron. Pero mis hermanos, el tema no termina allí. Ellos dicen: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Y para un lector de nuestra época, del siglo XXI como nosotros, esa última parte de la frase, el hijo de María, no nos llamaría en absoluto la atención. ¿Por qué? Porque después de todo es verdad, Jesús salió del vientre de María en su naturaleza humana. Y aclaro esto, en su naturaleza humana, porque Él era 100% hombre, pero 100% Dios. Él es el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero en su naturaleza humana nació del vientre de María. Para nuestra época no tiene nada de extraño, pero para la época del Señor sí. Porque, hermanos, entre los judíos en esa época, las personas eran conocidas por su padre, no por su madre. Fulano, hijo de fulano. Ejemplo, Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, hijo de Jonás: ¿me amas más que estos? A Simón Pedro
Se lo conocía como el hijo de Jonás. La Biblia no dice el nombre de la madre, ni nadie sabe el nombre de la madre. Las personas eran conocidos entre los judíos por su padre, el hijo de fulano. Por eso muchos buenos comentaristas consideran que esta expresión en nuestro texto, el hijo de María, es un insulto velado hacia el Señor. Como si Jesús hubiera sido un hijo ilegítimo. Ellos decían, bueno, muy bien, María dice María que salió embarazada milagrosamente. Pero lo único que nosotros sabemos, lo único que es cierto, es que José no es su padre natural, no es su padre biológico. Así que esta gente no solo vio a Jesús como un hombre común y corriente, un hombre ordinario, también lo estaba viendo posiblemente como un bastardo de Nazaret. Pero el versículo 3 todavía añade un detalle adicional. Y es que los hermanos de Jesús también eran conocidos por ellos. Dice la segunda parte del versículo 3, hermanos de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? De paso, una aclaración que es importante y no está de más. Mis hermanos, por más que la Iglesia Católica Romana se empeñe en querer perpetuar la virginidad de María, a como dé lugar, la verdad es que el Nuevo Testamento enseña con total claridad que Jesús tenía hermanos y hermanas. Y esto no es ningún comentario malo hacia María, no. Ella era una pecadora redimida por la gracia de Dios, pero era una mujer piadosa. Y no deja de ser piadosa por el hecho de haber tenido varios hijos, porque lo tuvo con su esposo. Así que Jesús tenía hermanos y hermanas. Y nosotros sabemos por Juan capítulo 7, versículo 5, que ninguno de sus hermanos creyó en él hasta después de su resurrección. De hecho, ¿recuerdan Marcos capítulo 3 cuando estudiamos? Dice que los suyos, su familia, vino a buscarlo a la casa donde estaba predicando en Capernaum porque creían que estaba loco, que había perdido la razón. Así que Jesús era demasiado conocido en Nazaret como para que lo tomaran en serio. Ahora, yo quiero proponerles otra perspectiva de la cosa. Yo quiero que consideremos juntos el hecho de que esa misma familiaridad de esta gente, esa familiaridad que tenían, agravaba todavía más su pecado en vez de excusarlo. Los hacía más culpables todavía del pecado. Estas personas llegaron a conocer a Jesús, mis hermanos, en todas las etapas de su vida, siendo un bebé, un niño, un adolescente, un hombre. En el caso particular de sus hermanos, ellos convivieron con él íntimamente todos los días, mis hermanos. Ellos tendrían que haberse dado cuenta que Jesús era diferente. Tenían que haberse dado cuenta, recuerden, Jesús es Dios hecho hombre. Y como hombre, Él era semejante en todos a nosotros, excepto por una cosa. Y todos saben cuál es. Él no tenía pecado. Es decir, mis hermanos, Jesús jamás dijo una mentira. Ni una mentirita blanca. Ni una mentira. Jesús jamás manifestó el más mínimo grado de soberbia, de orgullo, de egocentrismo. Jesús nunca hizo trampa jugando con sus amigos. Él jamás se copió un examen en la escuela. Él nunca desobedeció a sus padres en absolutamente nada, aunque Él fuera el Hijo de Dios. Mis hermanos, Jesús fue como hombre sencillamente perfecto. Y ustedes deben coincidir conmigo que la perfección difícilmente puede pasar desapercibida en un mundo caído como el que vivimos. Ellos tenían que haberse dado cuenta que era diferente. Ahora, no solamente eso. Estas personas conocían perfectamente el Antiguo Testamento
y solamente tenían que observar con un poco de atención las Escrituras para darse cuenta que Jesús encajaba perfectamente con la descripción profética del Mesías prometido. De hecho, en el versículo 2 dice que ellos se admiraban de dos cosas de Jesús. ¿De qué cosas? De su extraordinaria sabiduría y de los milagros que hacían. Dos características que se resaltan en el Antiguo Testamento como características propias del Mesías. Por ejemplo, Isaías capítulo 11, versículo 2, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ellos conocían este texto y muchísimos textos más, muchas profecías que se cumplieron punto por punto, paso por paso en la vida de Jesús. El Señor nació de una virgen en la aldea de Belén, en la familia de David, en el tiempo preciso, anunciado de antemano en el capítulo 9 del libro de Daniel. Mis hermanos, Dios anunció de antemano suficientes detalles como para que los judíos no perdieran de vista al Mesías. Ellos tenían que reconocerlo. Y estos hombres y mujeres de Nazaret conocían lo suficientemente bien a Jesús como para poder empezar a unir los puntos cuando escuchaban su predicación y veían los milagros que él hacía. Pero ¿qué pasó? En vez de hacer eso, estos hombres y mujeres decidieron ir en contra de toda evidencia porque ellos estaban determinados a no creer en él. Mis hermanos, esa es la gran tragedia de la incredulidad. Esa es la gran tragedia. Las evidencias están ahí, las evidencias son evidentes, valga la redundancia, pero el incrédulo ha decidido pasarlas por alto y de hecho, esa es la acusación que el apóstol Pablo le hace a toda la raza humana en el capítulo 1 de Romanos. Pablo dice que es necesario el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿por qué necesitamos el Evangelio? Bueno, él lo responde en los versículos 18 al 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Tú estás escuchando, mi amigo, eso? Tú no tienes excusa, ninguna. Y pastor, esos indios que están adentro del Amazonas no tienen excusa. Y los incas que vivían a 4.000 metros de altura no tienen excusa. La creación habla de Dios. No hay excusa para el hombre. Sigue diciendo Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabio, se hicieron necios. La tesis del apóstol Pablo en este pasaje es que Dios le ha dado al hombre suficientes evidencias acerca de sí mismo. Y le ha dado también la capacidad de poder interpretar adecuadamente toda esa evidencia. Pero el hombre en su pecado ha decidido voluntariamente resistir con injusticia la verdad. De manera, mis hermanos, que no es por falta de información que los hombres no creen. No. No es porque los argumentos no sean convincentes. No. El incrédulo se resiste a ser convencido por las evidencias. No se trata de un problema intelectual, no se trata de un problema de inteligencia, se trata de un problema moral, un problema espiritual. Es la rebeldía del hombre contra Dios. Estos hombres y mujeres de Nazaret
se toparon frente a frente con el hombre más extraordinario, más impresionante y más maravilloso que haya existido jamás en toda la historia de la humanidad. Ellos conocían perfectamente las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban su venida. Ellos se expusieron a la magnífica sabiduría de Jesús. Ellos vieron sus milagros y aún así no creyeron. Mis hermanos, la alternativa de aceptar a Jesús como Señor es tan odiosa para el hombre incrédulo que él se inventa cualquier excusa para no tener que reconocer lo que es más que evidente ante sus ojos. La incredulidad distorsiona seriamente nuestra capacidad de razonar adecuadamente, y eso produce en el hombre un terrible y destructivo autoengaño. Mi amigo que estás hoy aquí entre nosotros, sin Cristo, escúchame bien, tú te estás autoengañando. Las evidencias están allí delante de tus ojos. Y por favor, no me vengas con esa estúpida excusa que ponen todos. No, la iglesia está llena de hipócritas. Porque no es así. Y si fuera así, si la iglesia estuviera llena de hipócritas, ven, hay lugar para uno más. Bienvenido. Mi hermano, la razón por la que tú no crees es porque tú no quieres creer. Tú te estás autoengañando para no tener que someterte a la autoridad de Dios. Ese es tu problema. Tú quieres ser tu propio Dios y poner tus propias reglas. Es más, mi amigo, si tú pudieras, estoy seguro, cambiarías el Padre Nuestro. Tú dirías así: Padre, venga a mí mi reino y hágase mi voluntad, así en la tierra como en el cielo. Seguramente. Mi amigo, tú quieres tener el control, pero te tengo muy malas noticias: el control lo tiene Dios. Porque Él es el soberano creador de todo lo que existe. El control es de Dios. Mi amigo, Dios sigue siendo Dios, no importa lo que tú creas. Cantábamos hace un momento: tú eres el Rey. Cristo es Rey y seguirá siendo Rey por toda la eternidad, no importa lo que tú creas. El hombre no quiere humillarse delante de Dios. El hombre no quiere darle a Dios el honor que Él merece. El hombre no quiere reconocer el hecho, y escúchame bien, no somos dueños de nuestra existencia. La frase preferida de la gente es: mi vida y hago lo que quiero. No, no es tu vida. No te pertenece tu vida, ni la de tus hijos, ni la de tus nietos, ni ninguna vida. Esa es una excusa preferida de las mujeres pro abortos. Es mi cuerpo y hago con él lo que quiero. ¡No! Tu cuerpo no es tuyo. Y tu vida tampoco. No somos dueños de nuestra existencia. Debemos someternos a la voluntad de aquel que nos creó para su gloria. Estos hombres y mujeres de Nazaret, dice que se escandalizaron de Jesús, en el versículo 3. Y esa palabra da la idea de que se ofendieron grandemente, se ofendieron. Tenían las evidencias delante de sus ojos, pero no podían verlas porque ellos no querían ver. Mi amigo, ese es el resultado trágico de la incredulidad. De paso, déjenme decirles algo, aquellos que son creyentes, que son cristianos. No olvidemos que mientras estemos en este cuerpo de muerte, aunque seamos creyentes, aunque seamos cristianos, el principio de la incredulidad todavía está operando allí en nosotros. Porque muchas veces nosotros oramos al Señor, le pedimos cosas y nos hacemos una expectativa de cómo el Señor va a responder. No, si yo le pido esto, Él va a hacer esto. De cómo el Señor va a actuar. Y de repente, cuando Dios nos pone el mundo de cabeza, cuando Él obra y hace las cosas de la manera que nosotros no esperamos o no entendemos,
inmediatamente se dispara el dispositivo de la duda. Inmediatamente. De hecho, mis hermanos, cada vez que nosotros entramos en un periodo de prueba, lo primero que se dispara no es la fe, lo primero que se dispara es la duda. Y nosotros debemos aplastarle la cabeza a la serpiente de la duda con la fe. Con la fe. Ahora, ¿cómo reaccionó Jesús ante lo que esta gente, la incredulidad que esta gente tenía? Versículo 4. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. El Señor no fue indiferente a la incredulidad de esta gente. No fue. Porque la incredulidad implica un terrible insulto en contra de Dios. Mi amigo, escúchame bien. Yo quiero que tú entiendas perfectamente en esta mañana, cuando te vayas de aquí, que cuando tú te niegas a creer en Dios, tú estás insultando a Dios. Tú estás insultando a Dios, tú estás deshonrando a Dios. De hecho, ¿cuáles son las preguntas que esta gente se formula en el versículo 2? ¿Recuerdan? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? En otras palabras, si Jesús es un hombre común y corriente, un carpintero, el hijo de María, y no obtuvo esas cosas de la mano de Dios, ¿de dónde las obtuvo entonces? ¿Cuál es la alternativa? Porque, mi amigo, no existen dos opciones cuando tú estás frente a frente con Jesús. No hay términos medios, no hay neutralidad posible. O tú lo aceptas como el Dios encarnado y el Señor de tu vida, o tú tienes que llegar invariablemente a la conclusión de que Él es un loco, es un demente o es un endemoniado. De hecho, esa es la conclusión a la que llegaron los judíos. ¿Recuerdan en el capítulo 3? Que estudiamos hace unos domingos atrás, versículos 21 y 22, cuando oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Los familiares pensaban que estaban locos, los fariseos que estaban endemoniados. Mi amigo, es que no hay otra opción más. O Jesús era realmente el Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad que vino a dar su vida por pecadores como tú o como yo, o Jesús era un loco, lo que es peor, un endemoniado. Y si los poderes que él tenía no venían de Dios, entonces ¿de dónde venían? Mi amigo, la incredulidad es un insulto en contra de Dios. Un insulto. Estos hombres y mujeres tuvieron delante suyo al profeta más grande de toda la historia de la redención, al Hijo de Dios encarnado, pero no le dieron la honra que se merece. Lo trataron como un cualquiera, lo despreciaron, lo deshonraron profundamente, lo ningundearon. Y yo te pregunto esta mañana, mi amigo, ¿eso es lo mismo que tú vas a hacer hoy con Jesús? ¿Eso es lo mismo que tú vas a hacer con Jesús hoy? Porque te lo repito, no hay términos medios aquí. El mismo Señor dijo: el que no es conmigo es contra mí. No hay término en medio. O tú crees que Jesús es Dios y te sometes a su señorío, o tú estás insultando a Dios en esta mañana al insultar a la persona de Jesús. Por otra parte, nosotros vemos que la incredulidad de esta gente vino a ser un obstáculo para poder recibir los beneficios de gracia del Dios de toda gracia. Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Ahora, voy a aclarar algo. Esto no quiere decir de ninguna manera, mi amigo, que la incredulidad de esta gente provocó en Jesús una pérdida de poder. No, en absoluto. El Señor seguía siendo omnipotente mientras estuvo en Nazaret. De hecho, Él sanó a algunos pocos, pero Él decidió no hacer ningún milagro allí. ¿Saben por qué? Porque no tenía ningún sentido que lo hiciera. Cristo mismo limitó su poder por causa de la incredulidad de ellos.
Un autor escribió: los milagros de Jesús no eran trucos mágicos para mostrar lo poderoso que él era, sino más bien eran señales del reino que mostraban su poder redentor en operación. Sus milagros siempre sanaron, siempre restauraron, siempre liberaron a las personas, revelando de esa manera cómo debemos encontrarle a Él por medio de la fe para que nuestras vidas sean transformadas por Él. Jesús no podía hacer ninguna obra que no fuera redentora. Mi amigo, la incredulidad no limita el poder de Dios. No limita. De hecho, en el versículo 3 se menciona a los 4 hermanos de Jesús. Y entre ellos están Jacobo y Judas. ¿Quién es Jacobo? Santiago, el autor de la epístola de Santiago. ¿Y quién es Judas? El autor de la epístola de Judas. 2 hermanos de Jesús escribieron libros de la Biblia. La incredulidad no limita el poder de Dios. Ellos creyeron en Él después de su resurrección, pero sí la incredulidad nos roba la oportunidad de ser recipientes de su gracia. Hay personas que van a la iglesia hoy, muchas personas que van a la iglesia hoy, buscando solamente beneficios para su vida, buscando salud, buscando solucionar problemas económicos, problemas con sus hijos, buscando esposo, buscando esposa, problemas familiares. Pero mi amigo, déjame decirte algo. El regalo que más grande que Dios tiene para ti, para ofrecerte en esta mañana, no es tu salud, ni es la solución de tus problemas económicos, de los problemas con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. No es entregarte un novio, una novia. El regalo más grande que Dios tiene para ti hoy es Él mismo. Él mismo, Él es el regalo más grande. Ahora, si tú no lo quieres a Él, entonces no tiene sentido que tú puedas obtener algo de parte de Él. Por eso Jesús no pudo hacer ningún milagro en Nazaret. Para terminar, mis hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de esta historia? ¿Cuáles son las aplicaciones para nosotros hoy? Bueno, en primer lugar, que el asombro y la incredulidad a veces van de la mano. Mi amigo, no basta con sentir admiración por la persona de Jesús. Mucha gente hoy siente admiración. Reconoce a Jesús como un gran maestro de filosofía, un líder, un ejemplo, un personaje muy importante de la historia. Y para mucha gente eso puede parecer un elogio, pero para Jesús es un insulto. Es un insulto. Si tú no estás dispuesto a rendirte delante de Él como el Señor de tu vida, mi amigo, no sirve absolutamente de nada toda la admiración que tú puedas mostrar por la persona de Jesús. Mi amigo, te repito, con Jesús es todo o nada. No hay términos medios. Pero por otra parte también aprendemos de este pasaje que todos los incrédulos son responsables de su incredulidad. ¿Oíste eso, mi amigo? Tú eres incrédulo porque tú quieres ser incrédulo. Porque tú no quieres someterte a Dios, a pesar de las evidencias que tiene delante de tus ojos. Tú te rehusas a aceptar el señorío de Dios en tu vida porque tú quieres ser tu propio Dios. El hombre es responsable de su incredulidad. Ahora también aprendemos en este pasaje lo sorprendente que es el hecho de que una persona, un ser racional, inteligente, ante toda la evidencia que tiene delante de sí acerca de Dios, se niega a creer. Es sorprendente. Ahora también, debido a que el hombre en su pecado no quiere creer, también es sorprendente que el hombre llegue a creer. Es sorprendente. Mi amigo, tú eres responsable por tu incredulidad, pero si algún día, por la gracia de Dios, tú llegas a creer en Cristo para salvación, la gloria le corresponde únicamente a Dios. Únicamente a Dios, porque fue Dios el que tuvo que vencer la incredulidad de tu corazón para que tú llegues a creer en Cristo.
Mi amigo, la fe es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Tú eres responsable de tu incredulidad, pero Dios es responsable de tu salvación, porque la salvación es enteramente de Dios. De Dios. Y mi amigo, yo quiero decirte que tú puedes pedirle eso a Dios en esta mañana, aquí, ahora, en este lugar. Tú puedes decirle: Señor, yo reconozco que soy un incrédulo. Yo reconozco que tengo un corazón endurecido por mi pecado, un corazón de piedra, pero yo te pido, Señor, yo te ruego que tú tengas misericordia de mí. Yo te pido que tú transformes mi incredulidad en fe. Yo te pido que cambies mi corazón de piedra por un corazón de carne que se rinda enteramente a ti. Tú puedes hacerlo. Allí donde estás, mi amigo, ven a Cristo, ven a la cruz. Mi amigo, la incredulidad puede ser vencida por el poder de Dios. Puede ser vencida. Es mi oración en esta mañana que muchos que vinieron con un corazón de incredulidad sean transformados por el poder de Dios para que salgan por esa puerta siendo nuevos creyentes, nuevos hijos de Dios y parte de su pueblo. Mis hermanos, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Dios encarnado. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Y en base a su obra redentora, ahora el Evangelio te ofrece salvación eterna y vida eterna únicamente por medio de la fe en Él. Mi amigo, no te vayas en este lugar, en la misma condición en la que llegaste. Ven a Cristo, ven a la cruz. Vamos a orar.